¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.p, a este espacio en Diario La República. Como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, vamos con una nueva entrevista y, por supuesto, con nuevos temas. Breve resumen de lo que ha pasado en la jornada del día de hoy. Se reanudan las clases, ¿no es cierto?, en diferentes lugares del país. Se supone que hay un alto porcentaje de retorno de los profesores. Entendemos que hay otro sector que, fuera de las declaraciones del señor Castillo, en general está tomándose el tiempo para regresar a su región, para asistir a su escuela, para ir, ¿no es cierto?, con la complejidad que da nuestra geografía al lugar donde le corresponde y retomar las clases en este periodo. Eso por un lado. Por otro lado, hoy día ha sido un día importante también para el Tribunal Constitucional. Ya ha juramentado Augusto Ferrero como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Tenemos un nuevo miembro. Dentro de 2 años vamos a hacer el recambio del resto de integrantes del TC, así que vamos a estar muy atentos porque el TC acaba también de emitir una sentencia que tenemos que conocer en su cabalidad sobre esta ley llamada antitransfugismo. Y vamos a conversarla en detalle también con nuestro entrevistado, pero no sin antes mencionarles el tercer tema que está marcando agenda el día de hoy. Susana Villarán se ha ido al Congreso de la República y ha dicho textual, y le cito, Susana Villarán ha dicho: nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos. Así que vamos a ver realmente si la defensa de Susana Villarán convence en el Congreso, pero hoy está pasando diferentes filtros. El Poder Judicial también seguirá su camino y, por supuesto, la investigación tendrá que ir a todos los fueros para determinar si es que la exalcaldesa de Lima ha sido o no ha sido involucrada en estas famosas coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Pero vamos a detenernos el día de hoy en un primer tema. Tenemos 2 invitados. Vamos a hablar de la huelga de los maestros, sí, pero primero queremos ver qué ha pasado con el Tribunal Constitucional. Ya tenemos la sentencia, la parte resolutiva del TC, en donde ha decidido declarar infundada el pedido de inconstitucionalidad de la ley antitransfugismo en 2 artículos, sobre todo en 3 artículos en realidad, del reglamento del Congreso. Y hay un par de cosas, de acápites en un artículo que no las ha declarado precisamente fundadas. Así que vamos a analizar esto en detalle para que comprendamos qué es lo que se va a modificar del reglamento del Congreso y qué es lo que se va a quedar igual y que se supone debería respetarse además en el Congreso porque es un fallo de un ente como el TC. Para ello vamos a conversar con el ex integrante del TC y expresidente de esa institución también, Carlos Mejía. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. No, más bien, muchas gracias por la entrevista. Vamos a desmenuzar un poquito el tema de esta resolución del Tribunal Constitucional. Para empezar, hay que decirlo, ¿no es cierto? Hace unas semanas viajan un grupo de congresistas, 2 de ellos, Alberto Quintanilla, ¿no es cierto?, y Johnny Lescano, a sustentar por qué la ley antitransfugismo no es ley antitransfugismo, sino es ley antiderechos y que finalmente no debería ser constitucional. Digamos, ese es el derecho de todo congresista y el TC ha tomado su tiempo para evaluarlo. Ahora, hay un problema y ahí quería saber un poco su opinión. Lo que están diciendo algunos es acerca de la situación del magistrado Óscar Urviola. ¿Qué sucede? Óscar Urviola era miembro del TC cuando se sustenta ese pedido de inconstitucionalidad y cuando se empieza a ver el caso. Entonces, nos parece a varios lógico que él mismo sea el que emita su voto y no Augusto Ferrero, que recién juramenta el día de hoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso no necesariamente es así. A ver. Si se tiene en cuenta los antecedentes que ha dejado el propio Óscar Urviola cuando fue presidente del tribunal. Cuando ingresaron estos 6 magistrados y reemplazaron a los que nos fuimos, el magistrado Óscar Urviola declaró de oficio la nulidad de más de 600 expedientes que ya tenían voto y debate por parte de nosotros. De manera que desde esa perspectiva hay la posibilidad de que este pleno pueda decidir que el magistrado Augusto Ferrero pueda incorporarse al nuevo debate de la resolución que todavía no se ha dado, ¿no? Así es. Ahora, por lo que usted me dice entonces, no es que le vayamos a quitar el voto a Óscar Urviola, sino que entrado Augusto Ferrero, él puede decidir pues, observar algunas de las cosas. Es que lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no se trata de un juez, sino de un colegiado. Es un tribunal constitucional que es un órgano, intérprete de la Constitución, pero que no está conformado por un miembro, sino por 7. Y la voluntad del Tribunal Constitucional es el resultado del debate. O sea, no es el voto de Urviola, sino es la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Podría revisarse? ¿Eso es lo que estamos entendiendo con el nuevo miembro? Sí, claro que sí, pero eso lo va a decidir el nuevo pleno donde ya no está el magistrado Urviola. Y además se tiene tomando el antecedente que señalé hace un instante, en virtud del cual el propio presidente, el expresidente Óscar Urviola, declaró la nulidad de oficio de más de 600 resoluciones que ya tenían voto. Pero eso lo hizo después. Eso no quita que, digamos, la persona anterior haya emitido su voto y haya constado en esa primera aprobación. No, es como ahora, han votado 5 magistrados. Nadie les va a quitar su voto. Lo que podría hacerse es la decisión que han tomado esos 5 revisarse.
No le entiendo la pregunta, perdón, disculpe. Es que justamente para entender un poquito lo que ha pasado, son 7 miembros del TC, perfecto. Sí. Los 7 debaten sobre un tema. Así es. Y de esos 7, 5 han estado a favor de la Ujú. inconstitucionalidad de la ley antitransfugismo. Ujú. Pero ¿qué pasa? Entra un nuevo miembro y dice, no, esto a mí no me ha gustado, ¿podemos revisarlo de nuevo? No es así. No Ok. es posible. Lo que sucede es que tenemos que tener en cuenta el contexto. El abogado del Congreso, el doctor Aníbal Quiroga, ha planteado la nulidad a propósito de la filtración de la resolución que ha existido. Ujú. Lo primero que tiene que resolver el tribunal es si declara fundada la nulidad. Ah, perfecto. Es un Entonces, recurso. hay un primer elemento a tener en cuenta. ¿Quién va a participar en la nulidad? ¿Óscar Urbiola o Augusto Ferrero? Ok. Eso lo tiene que decidir el Pleno, ¿no? Ujú. Ahora, el problema es que si Urbiola ya no está y la resolución está presente, me parece que es claro que los que deben debatir ahora Sean los nuevos. sean los antiguos con el nuevo. Ahora, vamos a ponernos en el hipotético caso que si participara Urbiola, sería 4 contra 3. O sea, Exacto. en el fondo quizás la nulidad pueda ser declarada infundada en la medida en que no se va a tener los votos necesarios para declararla así, ¿no? Entiendo que con sentido Urbiola era 5 contra 2. 5 contra 2. Si va, digamos, si sale Urbiola y se considera Augusto Ferrero para ver ese recurso de nulidad, serían 4 contra 3. Así es. Pero 4 contra 3 sigue siendo mayoría, ¿no? Exacto, exacto. Sigue siendo mayoría y además, desde mi punto de vista, se necesitarían 5 votos para declarar también fundada la nulidad que plantea el abogado del Congreso. Ujú. Lo que yo decía hace un instante es, eso no quita que haya la posibilidad de que los magistrados actualmente puedan decir, bueno, fundada la nulidad y vayamos a un nuevo pleno. Ujú. En ese pleno sí podría ser absolutamente factible que el nuevo magistrado pueda participar. Claro, Nada pero lo digamos, impide. matemáticamente no es tan posible. Matemáticamente no es posible, salvo que los magistrados digan, bueno, si la resolución se ha filtrado, Ujú. si una de las partes, en este sentido parece que el congresista Violeta era uno de los interesados en que se declare la inconstitucionalidad de la ley, lo tiene en su mano antes de que los demás, entonces me parece que hay un vicio insubsanable. ¿Qué pasa? Eso solamente para detenernos unos segundos no es, digamos, el tema de fondo, pero las sentencias no deberían en principio filtrarse de esa manera. A mí me encantaría leerla toda, pero como periodista también entiendo que debe serse responsable el tribunal del contenido de esas sentencias, ¿no? Sí, es reservada, es verdad. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta cómo funciona el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en cada despacho de cada magistrado hay 4 asesores. Ujú. Pero antes de que este proyecto de sentencia pueda ser revisado por los asesores, lo han trabajado los miembros de las comisiones. Ujú. Y después de su debate en el Pleno, lo ha visto el relator, lo han visto en Secretaría de Relatoría, en fin, pasa por demasiadas manos que hace Difícil saber. prácticamente imposible que se pueda saber quién ha sido y además es imposible a veces poder garantizar la reserva. Me parece que aquí el gran responsable de esto es el congresista Violeta, ¿no? Ujú. Vamos a ver un poquito, antes de seguir con esto, el tema de fondo, que es los artículos, cómo digamos, no. que por lo que se ha filtrado, digámoslo así, se han hecho públicos, ¿no? Por ejemplo, esto es el reglamento del Congreso de la República. El reglamento del Congreso dice lo siguiente, ¿no es cierto? Si es que no lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, en fin, para conformar un grupo parlamentario, ¿no es cierto?, serán considerados como grupo parlamentario especial solo para los efectos de presentación de proyectos de ley. Es decir, ya no es un grupo parlamentario per se con todos sus derechos, sino solamente pueden presentar estos congresistas, sin ser grupo, proyectos de ley. Eso se acaba de quitar en principio con esta primera sentencia, que es la parte resolutiva que tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, el otro, digamos, artículo que también se ha declarado fundado en este pedido es que no pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos, salvo el caso de las alianzas electorales conforme a ley que hayan decidido disolverse. Esas dos cosas se han quitado. Se deberían quitar en principio del reglamento del Congreso. En verdad se supone que se han quitado, pero en la medida en que todavía no hay resolución ni sentencia publicada, y ante la presencia de una nulidad planteada por el abogado del Congreso, mejor sería esperar para ver qué cosa es lo que sucede en los días que vienen. Está por verse, digamos, ese tema. Definitivamente, porque está planteada una nulidad a propósito de las irregularidades
que se han suscitado en los últimos días. Ahora, usted ya no es miembro del TC, evidentemente. No. Yo creo que con eso, a sabiendas de eso, usted puede dar de repente más libre opinión sobre el reglamento del Congreso en sí. Y me comentaba un poquito antes de la entrevista, ¿no? Porque incluso quien podría estar a favor de decir, ok, tú renunciaste, te fuiste, no formes otra bancada, quizá para los que han sido expulsados también no les queda de otra, ¿no? ¿Qué va a hacer un congresista que lo expulsaron? Bueno, depende por qué también. Puede ser una expulsión porque se les dio la gana a la bancada, porque tienen un reglamento que se lo permite, como puede ser una expulsión, pues, infundada, ¿no? A ver, casi siempre cuando se trata de discusiones en materia constitucional, los problemas siempre son que entran en colisión principios. Por un lado están los derechos de los parlamentarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, no son responsables por los votos y las opiniones que emiten en el ejercicio de su función, tienen derecho a plantear iniciativas legislativas, etcétera. Pero por otro lado, la Constitución también tiene otra serie de principios como son que le da una determinada importancia a los partidos políticos. Y la democracia representativa y participativa que está establecida en la Constitución se basa, y es imposible, en la existencia de partidos sólidos. Y la solidez de los partidos está basada en primer lugar en la disciplina. Así es. Ahora, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el Congreso se organiza internamente en función de grupos parlamentarios. Imagínese usted un Congreso de 130 voluntades donde no podría haber un tipo de organización. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional tiene que ponderar, ¿no es cierto?, es qué es lo que debe prevalecer más, los derechos de los parlamentarios en su individualidad o los derechos del Parlamento y los partidos políticos, en el caso del Parlamento como un órgano complejo compuesto por 130 voluntades, y por otro lado los partidos políticos como, digamos, organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales para la democracia del país. Porque fíjese, todo lo que estamos viendo, el desprestigio del Parlamento, la disolución de los partidos políticos, ¿dónde está el partido de Toledo? ¿Dónde está el partido del presidente Humala? Por supuesto. Ya no existen. Entonces, me parece que de lo que se busca es que el Congreso para poder funcionar debe tener una cierta cohesión en medio de los grupos, y que estos grupos además no puedan ser disueltos fácilmente, porque si no la democracia puede menoscabarse. Pero obviamente, por otro lado, también hay que ponderar los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que tiene que resolver el tribunal. Y en el derecho a veces 2 más 2 no es 4. Así es. Y yo quisiera entrar a ese punto, digamos, antes de despedirnos, pero me parece importantísimo lo que usted ha dicho, y yo lo quiero citar incluso en algo que usted dijo cuando era magistrado del TC en 2014. ¿Cómo no? Y usted dijo lo siguiente: las sentencias del tribunal ni los magistrados que las suscriben pueden ser objeto de control político por el Congreso. Así es. ¿Me permite usted descontextualizar esa frase, usarla para el contexto actual y decir lo siguiente, ¿no? Porque los congresistas fujimoristas y algunos apristas, por no decir todos, que se oponen y dicen, no, el TC va a hacer lo que diga, etcétera, pero nosotros no lo vamos a acatar. Esa es una actitud un poco preocupante, porque al fin y al cabo, si uno quiere fortalecer los partidos políticos, esta ley es esa parte, que reformen la ley de partidos, ¿no es cierto? Que hagan una reforma electoral como la que ha planteado, no sé, congresistas incluso que se les han ido de la bancada de los fujimoristas. A mí me parece, por ejemplo, que las declaraciones de algunos congresistas, como el señor Mauricio Mulder, porque tengo el mayor de los respetos, es un despropósito total. La sentencia del Tribunal Constitucional, cualquiera que sea, y que suponemos que tendrá a salir en una semana o en 15 días, debe ser acatada por todos los órganos. Es un pilar fundamental de la institucionalidad democrática del país, y obviamente podemos estar en desacuerdo con muchos de los fallos, eso siempre va a suceder. Así es, por supuesto. Y además tenemos que tener en cuenta que cuando un juez resuelve un caso entre Pedro y Juana, siempre una de las partes perdió y no está de acuerdo. Pero cuando se trata de los temas constitucionales que son de relevancia política y le interesan a la nación en su conjunto, el problema se hace mayor. Pero si queremos avanzar en la tolerancia y en la promoción y desarrollo de nuestra democracia, tenemos que aprender a respetar las instituciones. Y me parece que el Tribunal Constitucional es una de ellas, y creo que hasta el momento viene jugando un papel muy importante y lo están haciendo bien. Claro que sí. Ahora, con el ingreso de Augusto Ferrero, esto todavía no está, digamos, solucionado. Esto da para debate en el TC si es que así lo amerita a raíz de ese recurso, ¿no? Sí, yo creo que ellos son lo suficientemente autónomos, independientes, lo han demostrado,
y van a resolver como ellos creen, sin tener en cuenta las presiones que vienen del Parlamento. Eso, bien. Muchísimas gracias, doctor Messier, por estar con nosotros. Vamos, amigos, a profundizar, por supuesto, siempre que se pueda estos temas. Es un poco complejo, pero a medida que también se emita una sentencia, una resolución completa, también podremos ir viendo inciso a inciso con ustedes, si así les parece, también un poco qué cosas se quitarían del reglamento, qué cosas no, qué cosas se podrían hacer, en fin. Vamos a tocar otro de los temas realmente importantes en la coyuntura y es la huelga de los maestros. Y es precisamente lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con esta huelga que en realidad ha durado casi 80 días. Es decir, no es poca cosa. Y es por ello que también la gente está preguntándose cuál es el porcentaje de maestros que ha regresado a sus aulas. Y una de las notas que nosotros también tenemos el día de hoy en el Diario Impreso de la República, dirigencias tanto del SUTE como del SUTEP, como de otros grupos regionales de maestros que se pelean básicamente por los logros de esta huelga, porque les han subido el sueldo, les han dado, ¿no es cierto?, ciertos beneficios sociales, en fin, seguramente el tema de las rúbricas y de la evaluación es un debate de largo aliento y tiene que darse y el gobierno tiene que hacer que ese debate se haga, pero estos logros, finalmente, ¿a quién se los atribuimos? ¿A quién se lo atribuye el gremio de maestros? Vamos a dar ahí con digamos, en el clavo con esa pregunta, porque ya estamos con el secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez Acosta. Muchísimas gracias, señor Velázquez, por estar aquí. Muchas gracias, docente, Sigrid. además, usted. Soy docente de educación secundaria. Bueno, agradecemos la invitación que nos has dado, porque además es importante intercambiar opiniones y responder algunas interrogantes e inquietudes y esclarecer al magisterio, ¿no?, qué es lo que está pasando dentro de esta realidad totalmente sui generis, ¿no? Así es. A mí no me gustaría poner nombres, apellidos, pero la gente ya dice que lo que se logró fue gracias a Pedro Castillo, que el SUTEP, digamos, no puede seguir siendo un interlocutor válido. Incluso hay quienes dicen que el señor Castillo, por haber suspendido la huelga el día de hoy, también ya es un traidor. Entonces, ¿cómo evaluamos, digamos, esta dispersión del movimiento, ¿no es cierto?, de maestros del gremio y empezamos a construir, que es la, digamos, la prerrogativa que ustedes deberían tener, ¿no? Sí, el magisterio que siempre se ha dedicado a la investigación, al desarrollo profesional, pedagógico, poco sabe de estos conflictos internos que hay dentro de la dirigencia, que siempre lo ha habido. Y que a veces cuando uno menciona con los nombres directos, no generalizando a todos, sino indicando en forma concreta quiénes son, un poco que también les asusta y le asusta a la opinión pública. Pero sin embargo, estas luchas internas siempre ha habido. Y por eso que nosotros en este llamado, en esta imposición de una medida de lucha, no hemos participado para no poner en riesgo la integridad física de los maestros que creen en nosotros, que creen en la institucionalidad, que creen en la democracia. Mira, tú estabas hablando del Tribunal Constitucional y tu preocupación esencial también era el respeto institucional, por supuesto, la consolidación de las organizaciones, que es importante y es un derecho. Entonces, ellos han terminado en una pugna interna, que uno es el otro traidor y el otro no es traidor. A nosotros ya nos decían esos adjetivos antes que vayamos a la huelga porque ellos pensaban que íbamos a ir. En esa lógica, ya que ha pasado esta tormenta, quien debe determinar a quién se le atribuyen, yo no lo voy a decir al CEN, quien debe de traer es el mismo maestro, que saque sus propias conclusiones, es un maestro muy inteligente. Esos logros que se han obtenido no ha sido producto de la situación espontánea. Nosotros hemos firmado unos compromisos el 30 de mayo del año pasado con el presidente de la República. Son los compromisos firmados con el SUTEP el 30 de mayo y además esos compromisos no se han cumplido en su cabalidad. Hay temas pendientes, pero no podemos ser intransigentes de decir ahora cumpla o si no, no. Hay avances que es importante. De ahí hemos instalado una mesa de negociación colectiva de trato directo con la ministra de Educación, los funcionarios del ministerio y el SUTEP, que nosotros somos la única organización reconocida. Y luego el año pasado, una vez instalada la mesa de trato directo, hemos conversado diversos temas de la plataforma de lucha que tenemos nosotros y por eso que incluso el 3 de enero de este año hicimos un paro nacional, una movilización nacional, porque nos querían hacer trabajar a lo de secundaria más horas, 2 horas más, y eso significaba excedencia y menos contratos, un promedio de 10.000. Ahora, entonces, justo, señor Velázquez, y usted lo ha dicho al iniciar esta entrevista, usted no me tiene que convencer a mí, tiene que convencer a los maestros, ¿no es cierto?, que es lo que ha faltado, el trabajo del SUTEP, y ustedes lo han asumido, creo que han hecho una autocrítica, lo hemos tenido usted antes en el programa. Es más, invitamos al señor Pedro Castillo a que venga a este programa y no vino hace una semana, hay que decirlo para que la gente no crea que solo invitamos a una parte de los maestros huelguistas, pero ahora, el tema es que de repente no les ha salido muy bien todo esto y con toda sinceridad se lo pongo. Primero,
Este viernes interpelan a la ministra. Entonces, no le ha ido muy bien a la ministra igual. Y segundo, ustedes pues se han dado cuenta que la huelga ha continuado más de 70 días sin ustedes. Entonces, ahí hay que hacer un balance, ¿no? Y enmendar errores. Definitivamente, uno de los primeros errores que nosotros asumimos como Comité Ejecutivo Nacional es no haber sabido informar, no haber dado los alcances correspondientes del trabajo que veníamos realizando en forma sostenida. Obviamente no todo trabajo es perfecto, pero es perfectible. Otro tema, seguramente algunos dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional nos hemos burocratizado y no hemos perdido el contacto con las masas. Obviamente yo no puedo atribuir que es mi caso, pero tenemos que estar dentro de todo un equipo y rectificar errores. Vamos a llegar a las bases, a los colegios, vamos a conversar con los maestros, con los que nos critican y con los que no nos critican, para escucharla a ellos y ver un proceso de renovación y de fortalecimiento. Lo que nosotros estamos pidiendo, que el magisterio tiene que hacer un balance crítico, autocrítico, serio, de lo que se ha avanzado. Yo te podría decir, Sigrid, miren, el incremento de la remuneración para los contratados, ya se había firmado un acta antes del 13 de julio, ya el 24 de mayo, con la Comisión de Trato Directo contra el Ministerio de Educación. Y definitivamente hay gente que no nos quiere, que han dirigido esta huelga, que han tratado de satanizar, indicando que ellos han conseguido y nosotros no hemos conseguido nada. Yo no llego a ese nivel, yo simplemente indico con documentaciones correspondientes y se ha avanzado, obviamente, pero tampoco no hay que desconocer, por ejemplo, con nosotros se ha avanzado el incremento de remuneraciones. También con los compañeros del Cusco, también se avanzó a adelantar a diciembre. En ¿No es dejar la cierto? huelga a un costado. Claro. Ahora, y señor Velázquez, no quisiera, digamos, también olvidarme de preguntarle, ¿no? ¿Qué va a pasar con los chicos que recuperen clases? Porque tengo entendido y hoy se ha informado, van a tener que estudiar todos los sábados. Y aún así, a mí no me queda claro que cierran el año escolar estudiando todos los sábados. De lunes a sábado, evidentemente. Por eso, cuando uno conduce a una medida de lucha, primero tiene que convocar, planificar, consultar con una plataforma de lucha. Si tú hablas, Sigrid, por la plataforma de lucha, tanto lo del Cusco, tanto con Pedro Terrones, por su plataforma de lucha, no han conseguido nada. Porque ellos nunca han ido con una plataforma del cumplimiento de los compromisos con su... Pero eso no hay que agudizarlo solamente para esclarecer. Ahora, de tu pregunta que tú me indicas, sábado, domingo, ¿cómo va a ser? Nuestro eje central siempre ha sido, número uno, defensa de la escuela pública gratuita de calidad. Número dos, el eje central, por el cual incluso aceptamos la evaluación, es nuestros estudiantes. Porque si a nosotros, nuestros estudiantes, lo evaluamos, no podemos decir, sí podemos evaluar a los estudiantes, pero yo no quiero evaluarme. Por eso que en los colegios, la gran mayoría a nivel nacional, que ya a partir de la semana pasada, en Lima, por ejemplo, ya el 85%, el 90% ya estaba trabajando. Ahora todavía, al parecer... Colegio, por ejemplo, yo soy profesor de secundaria. Sí, yo soy profesor de secundaria. Se han puesto de acuerdo con los maestros, con la dirección y la subdirección, y ellos están planificando en función a los días libres que tienen, sábado y feriados. ¿Usted va a dictar, por ejemplo, sábados, domingos, feriados, si es necesario? No, en mi caso, nosotros en la dirigencia nacional nos asiste por derecho las licencias con goce de remuneraciones. Por lo tanto, nosotros no dictamos clases. ¿Ni para recuperar? Ni para recuperar. No, a nosotros estamos en licencia, nos reemplaza un maestro contratado. Ahora, el mayor porcentaje de maestros no está en un sindicato oficialmente reconocido que tenga oficialmente estos derechos. Entonces, ellos me imagino que sí van a tener que trabajar pues, los sábados o domingos cuando tengan que dictarle clases a los chicos que recuperen. La gran mayoría definitivamente tiene que recuperar su compromiso. Nosotros en el 2012, en una huelga incluso que realizamos por más de 30 días, también lo recuperamos porque hay un compromiso con los padres de familia y con los estudiantes. Como le comenté, señor Velázquez, el día viernes de esta semana van a interpelar a la ministra de Educación, Marilu Martens. ¿Ustedes tienen alguna postura sobre esto? Bueno, se llevaron bien en las negociaciones, las cerraron, etcétera, pero ahora con todo lo que ha pasado... Mire, no tanto que nos llevamos bien, ¿no? Nosotros mantenemos nuestra independencia política y tampoco no permitimos que en nuestra organización personas ajenas dentro del magisterio se inmiscuyan y debemos respetarnos, ¿no? En esa lógica creemos que ella ha respetado no lo que querramos o lo que digamos, sino esencialmente lo que dice el Ministerio de Trabajo, que la única organización reconocida que es el SUTEP y somos los únicos que entablamos el trato directo, porque además hay un decreto supremo 013 que así lo estipula. Y en esa lógica no ha sido fácil llegar a acuerdos, ha sido muy complejo.
ha habido propuestas y contrapropuestas, hay temas pendientes como el incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación que no se ha tratado en ninguna mesa, solo nosotros le hemos dicho que hay la necesidad de tratarlo. El tema pendiente también de las remuneraciones pensionales, del incremento de las pensiones, que los maestros prácticamente después de haber servido 30 o 40 años de servicio, tienen una remuneración de 400 soles totalmente insuficiente. Miseria, hay que decirlo, está bien. Ahora, solamente para ir cerrando, sí me preocupa muchísimo el tema del debate que ha quedado abierto, porque la gente cree y celebra, ya, nos repartimos la plata, nos repartimos los triunfos, nos repartimos todo lo que ha pasado en la huelga, barremos las calles y nunca hubo nada. Pero en verdad el tema de la evaluación docente no se ha solucionado y hay muchos maestros que, claro, no quieren ser evaluados, pero otros que sí cuestionan las herramientas, estas rúbricas de evaluación. ¿Cómo se les va a evaluar y si realmente se les va a evaluar porque el alumno se duerme o porque el alumno, no sé, ha incurrido en drogadicción, no presta atención, está distraído, no ha comido, etcétera? Entonces, ese tipo de criterios, ¿ustedes por qué camino van? ¿Qué postura toman? Y finalmente yo me imagino que parte de la autocrítica va a ser, bueno, los maestros han seguido tantos días más de huelga porque les preocupa la evaluación. ¿Qué va a hacer el SUTEP para ayudarles a pelear por esa lucha también? Sí, mire, de una manera responsable, siempre después de las medidas de lucha, todos nos preocupamos por la educación. Pasa la medida de lucha y nos olvidamos. Y lo cierto que la educación en nuestro país y en América Latina está en crisis y hay que reflotar y ahí tenemos que contribuir todos. Pero no solamente hay que evaluar al maestro para mejorar la calidad educativa, tenemos que evaluar el sistema, tenemos que evaluar las políticas educativas, tenemos que también evaluar a los funcionarios, a los directivos que se vienen evaluando. Entonces, en este sentido de la evaluación de desempeño laboral, nosotros sí planteamos que haya evaluación, lo hemos manifestado, es más, hemos hecho un encuentro de profesores de educación inicial para que conozcan, para que opinen, para que emitan propuestas, porque no solamente decir no voy, sino además nosotros somos un sindicato totalmente propositivos. Por eso que ahora nuevamente vamos a redoblar estos esfuerzos para mejorar, para buscar mecanismos de mejora del instrumento llamado rúbricas que ustedes han podido ver. Si bien es cierto, por nuestro esfuerzo como docentes pueden desaprobarnos o pueden aprobarnos, pero no por el comportamiento de nuestros estudiantes. Ahora, señor Velázquez, pero esto de que ustedes son propositivos lo saben quizás solo ustedes, o yo, o la gente que nos está viendo, pero el tema principal es no, digamos, decir que el resto de maestros que ha seguido en huelga se opone a la evaluación, sino decir, bueno, sí, el resto de los maestros ha considerado como punto importantísimo que incluso les ha hecho llegar pues a 3 muertos en temas de la huelga. No digo por la huelga, pero sí digo en medio de esta coyuntura, lejos de sus hogares, etcétera, porque creen que las rúbricas y la metodología de evaluación no es la indicada. Podemos debatir, eso es un debate muy amplio, podemos justificar si eso realmente ameritaba la huelga o no, etcétera. Pero eso tiene que ser el nicho para ustedes, de conseguir más agremiados, de fortalecer sus sindicatos, si realmente quieren ser los reconocidos por el Mintra, ¿no? Estamos en ese trabajo. Lo cierto es que cuando el que está a la cabeza, el que está diciendo una medida de lucha, te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a la huelga porque no queremos evaluación, porque si permitimos evaluación nos van a despedir, nos van a votar a todos del magisterio. Pero y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, por eso es muy importante, el interlocutor válido tiene que ser serio, tiene que ser responsable, tiene que ser maduro y tiene que obedecer a una organización sindical que representa el pliego de reclamos. Este tema de evaluación es un tema que no ha concluido, es un tema que hay que seguir trabajando, hay que informar al magisterio y que el maestro también emita sus opiniones, sus propuestas, ahora que ya hay mayor conocimiento, mayor difusión de esos instrumentos, de esas rúbricas, ¿no? Señor Velázquez, nos llegan varios comentarios a través de las redes sociales y sí quisiera extenderle algunos que básicamente van en la línea de críticas hacia usted por no, digamos, estar enseñando en estos momentos. ¿Hace cuánto no dicta clases usted y qué tan cercano está también como dirigente político que es a la realidad del resto de maestros? Mire, nosotros hemos sido elegidos en un congreso por cerca de 700 delegados el año pasado, en marzo. Desde el año pasado hemos visitado a muchas regiones, hemos ido al Cusco, hemos ido a Purima, a Bancay, a conversar con los maestros y por lo tanto consideramos que sí ha habido avances, definitivamente no es suficiente. Nosotros tenemos a nivel nacional 8 licencias. Antes teníamos más de 30 licencias, más de 300 licencias porque nos corresponde por derecho. ¿A qué conlleva la licencia? A informar
informar al magisterio de qué son los avances, cuáles son las propuestas, a construir proyectos, etc. Ahora tenemos 8 y eso es un derecho que tiene todo ¿Usted está en licencia afiliado. en este momento? Yo estoy con licencia con goce de haber, sí. ¿Y hace cuánto está en licencia? Este es el segundo periodo. Yo por primera vez he llegado al Comité Ejecutivo Nacional. Nunca en mi vida he estado en la dirigencia nacional. El año pasado estaba en otra organización. ¿Y cuánto dura cada periodo, más o menos? 3 años dura el periodo. Estamos en más o menos 1 año y medio. Nos falta 1 año y medio para... Pues usted va a estar 3 años en licencia. 3 Está años. ya en licencia hace 1 año y medio. Sí. Hay que dejarlo claro para que la gente sepa. Bueno, y usted está en licencia por su cargo gremial. Definitivamente por eso, ¿no? Ahora, usted, me imagino, va a querer, digamos, seguir en esta dirigencia, va a retomar las clases cuando termine su periodo. Lo real es quien decide que estemos o no estemos en una dirigencia sindicato, pues, ¿no? Es la base. son los maestros, ¿no? Si ellos dicen, bueno, hasta acá nomás, muchas gracias, nosotros regresamos a trabajar porque es nuestra esencia. Además, siempre hemos trabajado en provincias, en muchos lugares de altura, zona de frontera y estamos acá. ¿Y cuál es el compromiso, en todo caso, de estos años, bueno, otro año y medio que le queda a usted de dirigencia? Me imagino que va a ser, pues, conseguir más fortalecimiento a sus bases y agrandar sus bases para que no sea, pues, la mayoría de maestros las que se quedan en huelga y los oficiales o reconocidos oficialmente los que regresan. Este ha sido un caso totalmente sui generis. Obviamente hay un descontento. Nosotros vamos a conversar con los maestros, vamos a visitar y donde hay problemas habrá que convocar elecciones universales. Vamos a hacer un frente también con diversas organizaciones que quieran contribuir en el fortalecimiento del sindicato y también vamos a dar mayor amplitud a los maestros. Este problema no es solamente provocado por este comité ejecutivo, es un problema, como ellos mismos lo han dicho, los que han encabezado esta medida de lucha, que lo han venido planificando hace 12 años. Y creemos que hay que fortalecer, por el bien de la democracia, por bien del respeto de la escuela pública, hay que fortalecer las organizaciones. Y una de las grandes organizaciones que siempre ha luchado con algunos enemigos que no les gusta la democracia ha sido el SUTEP. Bien, vamos a ver qué sucede con todo esto, porque esos enemigos que no les gusta la democracia, que si usted se refiere al señor Pedro Castillo, son pues mayoría ahorita, ¿no? Lamentablemente, nos guste o no, yo no voy a emitir opinión sobre eso porque yo no soy dirigente de ningún gremio de profesores, pero el señor Velázquez, bueno, verá finalmente qué sucede y cómo también hacen crecer su organización, que creo que es saludable para todas las organizaciones fortalecerse, abrirse, entender al resto de maestros y finalmente pues hacer lo mejor para los chicos, que son los que estudian, ¿no? Bien, señor Velázquez. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablarlo de nuevo, seguramente. Ojalá también que venga Pedro Castillo, que venga la gente de las regiones y todos los maestros, porque nos ayudan, retroalimentamos, digamos, con todas estas opiniones, con todas estas dirigencias y experiencias, también el debate de los maestros. Gracias, amigos, nuevamente por vernos. No se olviden que nos reencontramos el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde. Mañana hay fútbol, mañana es el partido y tienen que engancharse también a la programación de Diario La República. Búsquenos en las redes. Estamos como Diario La República en Facebook y también como @larepublica_PE en el Twitter. Nos vemos.